Mi segundo punto también lo extraigo de aquí. Es tan sencillo como el primero. Tengo que experimentar en mi propia vida que la palabra de Dios tiene poder. Repito, tengo que experimentar en mi propia vida que la palabra de Dios tiene poder. El otro día conversaba yo con Rubén y decíamos, en este libro, en todo este libro, lo que podemos encontrar es una fotografía del ser humano. Este libro tiene otras cosas, desde luego, también revela a Dios. Pero ciertamente no hay ningún hombre ni ninguna mujer cuya fotografía, cuya radiografía no esté aquí. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que venir a la Biblia, porque toda nuestra experiencia sobre la tierra está narrada aquí. Aquí está expresada la progresión en el mal, y aquí en este libro está también revelada la progresión en el camino de la santidad. Las dos cosas y todo lo que hay en el medio, todo esto está en este libro. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que venir a la palabra de Dios. En el relato que hemos leído, hemos visto que la intención de Cristo al acercarse a estos caminantes no fue revelárseles de inmediato. Por la forma en que está relatado el pasaje, por la forma que la Escritura usa, no había solamente ignorancia en ellos o falta de lucidez en sus ojos para ver a Cristo. Estaba determinado por Él mismo que no le conocieran de inmediato. Y uno puede preguntarse, ¿por qué el Señor no terminó de una vez con aquella pesadumbre, con aquel dolor, con aquella tristeza? ¿Por qué les dejó andar largo rato tristes? Porque Él tenía un propósito importantísimo. A mí me parece que una de las intenciones de Cristo era que Él quería dar un fundamento sólido a la fe de toda la iglesia, no solamente de aquellos dos. Empezó con aquellos dos y siguió a través de las edades por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque como Él iba a dejar al mundo, como Él se iba a ir de su presencia, lo que quiso fue que el fundamento de la fe del creyente fuera la palabra de Dios. Y pensando seguramente en los siglos que vendrían, y pensando seguramente aún en nosotros que estamos aquí esta tarde, es que Cristo en aquel momento, en lugar de revelarse Él mismo y mostrar que era el Señor resucitado de inmediato, como hizo después, prefirió otra cosa. Anduvo con estos en el camino, abriendo las Escrituras para ellos. ¿Cómo debo enfrentar entonces mi lectura de la palabra de Dios? Tengo que venir a la palabra de Dios no para buscar información, sino para formar mi carácter. ¿Entendemos, hermanos? ¿Qué hacen los maestros del APEN con los chicos? ¿Acaso le dan lecciones para entretener a los chicos? De ninguna manera. Tiene que transmitir a los chicos la palabra de Dios. Y esto es lo que los va a formar hombres. Hombres para Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra puede formar el carácter de un hombre y una mujer dignos de llevar el nombre de cristianos. Así que, mis queridos hermanos, lo que tenemos por delante como tarea es ni más ni menos que lo que Cristo hizo aquel día. La verdadera formación espiritual de un creyente solo puede tener fundamento en la palabra de Dios. Y cuando Cristo ocupó el camino aquel día y se acercó a estos, Él buscó que le hicieran preguntas y sobre la base de estas preguntas, que era un método frecuentemente usado por el Señor, Él les abrió las Escrituras. Les abrió después el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
Tengo que venir con frecuencia a la palabra de Dios porque solo ella me levanta de mi flaqueza y de mi pobreza espiritual. Yo no sé si todos los creyentes que están aquí esta tarde tienen noción clara de hasta dónde puede caer un cristiano. Lo que yo sé es que por lo menos el ánimo puede caer. Lo que yo sé es que aunque no caigamos en pecados groseros, nuestro ánimo por lo menos puede caer. Y yo digo que en ese caso, como en el caso de caer en pecados, este libro nos puede levantar de nuestra pobreza y de nuestra indignidad. Y esta es una de las otras, de las muchas razones que tenemos para venir a la palabra de Dios. Tenemos que venir a la palabra de Dios porque solo una palabra que nos venga de Dios puede cambiar nuestra vida. Tengo que venir a la palabra de Dios y tienes que venir con frecuencia a la palabra de Dios porque solo una palabra que venga de Dios puede cambiar tu vida. Yo tengo por cierto que el alma humana es una cosa muy compleja. Por lo menos mi alma es muy compleja y yo mismo no siempre me entiendo. Pero yo sé una cosa muy cierta, la tengo como segura. El alma humana está hecha para no confiarse en nadie, excepto cuando entiende que Dios le habla. En el fondo del corazón de cualquier hombre y de cualquier mujer hay una terrible desconfianza hacia los demás. Espero que nadie se sorprenda por esto. Cuando yo era un niño y tenía 15 años, yo quise ser independiente de mis padres y desde luego lo fui. Y me dieron muchos consejos que ojalá hubiera seguido. Cuando ahora veo a los que tienen 15 años y veo que la gente los critica, yo me guardo bastante de criticarlos porque yo hice lo mismo. Y ahora que ya no tengo más 15 años y muchos me dan un consejo y una palabra y otra, lo que tengo para decir es esto. En el fondo del alma, en el fondo del corazón de todo hombre y de toda mujer, hay una terrible resistencia a aceptar un consejo cuando viene de otro. Pero el alma humana está hecha de tal manera que solamente se rinde cuando una palabra le viene de Dios. Para esto Dios ha provisto este libro. A mí no me sorprende lo que pasa en el mundo de hoy. A mí no me sorprende lo que pasa con los jóvenes y con los viejos. A mí no me sorprende que la gente esté tan desorientada. No me sorprende que en 26 millones de habitantes como hay en nuestro país haya 26 millones de opiniones distintas. No me sorprende esto. No me sorprende. Esto no se debe a nuestro origen hispánico o peninsular. Esto se debe sencillamente a que somos seres humanos. El alma humana está hecha por el pecado desobediente. Y yo digo, mis queridos hermanos, tenemos que venir a la Biblia con frecuencia porque solo una palabra que venga de Dios puede cambiar nuestra vida. A veces la palabra de Dios, como toda la verdad, hiere. ¿Por qué hiere? Porque fieles son las heridas del que ama. Y Dios que nos ama no se va a ocupar de engañarnos. Dios no hace demagogia en su palabra. Dios jamás ha hecho demagogia. Jamás para conseguir a un hombre ha buscado el camino de la mentira. Dios es justo. Dios es santo, está comprometido únicamente con la verdad. Y a veces la verdad hiere. Otras veces la palabra de Dios viene como un bálsamo. ¿Cuándo? Viene como un bálsamo cuando revela a Cristo en su gracia para nosotros. Yo sé que no puedo expresar esto más que con énfasis. Pero yo sé, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene ambos filos. Tiene un filo que hiere cuando es necesario y tiene el otro filo, el filo
que es un bálsamo, cuando en su gracia, después de habernos hecho reconocer lo que somos o lo que hemos hecho o lo que hemos perdido, nos dice: mira de dónde has caído, arrepiéntete. Y yo digo, mis queridos hermanos, por esta y otras muchas razones tenemos que venir a la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta caminata en cuanto a la palabra de Dios? ¿Cuál fue el resultado? Antes de terminar de hablar, Cristo los había conquistado. Este es el resultado. Antes de que el Señor termine de hablar, ya los corazones estaban cautivos. Cristo tiene esta capacidad de cautivar el corazón de un hombre o de una mujer. Y este hombre que decimos que es rebelde a toda otra palabra, este hombre y esta mujer tienen sensibilidad cuando el que habla es Cristo. ¿Cuál es el trabajo de la Iglesia? Dar esta palabra de Cristo de modo que los hombres queden cautivados por la palabra de Jesucristo. Y yo digo, mis queridos hermanos, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder. Él empleó un rato, casi una hora tal vez, o más, hablando y hablando acerca de lo que las Escrituras decían. Y con esto, ¿qué consiguió? Consiguió cautivar y conquistar el corazón de aquellos dos oyentes en aquel día.